Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias por invitar. No, por favor. Flamante secretario, ya hace poco que asumiste como secretario Un mes y medio. Lo tuvimos acá apenas asumido, ¿eh? Lo hicimos debutar acá, me parece, ¿eh? Así es. Ah, ¿viste? Apenas ganada la elección. Ahí nomás, llegadito. Venite para acá, dijimos. Bueno, te llamamos para hablar un poco, ¿no?, del tema precisamente de los estatales llegando a fin de año, de las luchas que hubo a lo largo del año y cómo están llegando al final de este 2011 para empezar ya el 2012 también, ¿no? ¿Cómo ves vos el panorama de lo que fue el 2011 en todo el tema de los reclamos, las luchas y los logros que obtuvieron? Bueno, llegamos al final del año en muletas porque nosotros tuvimos un año duro donde comenzamos con un reclamo salarial en febrero, terminamos negociando en abril, donde el gobierno se plantó en un 25% cuando pedíamos un 35%, empezó con un 20%, al final llegamos a un 30%, angustioso, que no nos dejó conforme a nadie, más 2 sumas fijas de 500 pesos, que no las queríamos porque no somos partidarios de las sumas fijas, sino que queremos que se modifique la base salarial. Nunca pudimos tener un diálogo franco en lo que hace a la conformación del salario de los trabajadores del Estado, donde podamos discutir el blanqueo salarial, la readecuación de las escalas. Nosotros tenemos una composición del salario donde la mayoría de los compañeros ganamos igual, no hay jerarquización, donde es lo mismo un ingresante recién ingresado que una compañera con 25 años de servicio en enfermería, ya próxima a la jubilación, con lo cual es injusto el sistema salarial. Bueno, el gobierno nunca se avino a una discusión seria, no quiere abrir una negociación paritaria y simplemente se niega el diálogo. Tenemos que imponer el diálogo con movilización. Entonces, terminadas las movilizaciones en julio, agosto, el gobierno, por el problema de que había elecciones, ¿no es cierto? Claro. El gobierno cerró la base salarial y quedó abierto para una recomposición hacia fin de año que nunca se logró. Bien. Se había pautado también el tema de hacer reuniones por sectores. Esto nunca se dio, ¿no? Nunca se hizo, ninguna. Salvo algunos ministros, caso del ministro de Salud, que atendió algunos reclamos puntuales. Otros ministros, caso el de Educación, nunca nos recibió ni nos atendió. Y nunca fuimos recibidos por cuestiones planteadas. Es más, hay pedidos de audiencia en distintos ministerios que no han sido ni siquiera la atención de la respuesta. ¿Y hay alguno de los sectores donde ustedes se encuentran participando que esté más afectado que otros? ¿Hay algunos que estén más complicados? Sí, el sector de salud, donde están los compañeros por ejemplo, en este momento hay una carpa en el Molas por compañeros de artículo 6 a los que se les sacó el artículo y quedaron despedidos. Los compañeros de salud en general están pasando una situación muy difícil y los otros compañeros que están pasando una situación difícil son los porteros, que no están reconocidos legalmente, que no tienen un manual de funciones ni atribuciones y la mayoría son monotributistas que no tienen ningún derecho. Hay una cantidad de trabajadores monotributistas que han perdido todos los derechos laborales que son lamentables para una provincia como esta. Nosotros no podemos entender que haya 2.000 trabajadores monotributistas en el Estado provincial, que se los contrata como si fueran mercancías, se los contrata por la ley de compra y suministro, como si fueran cosas para realizar tareas propias de un trabajador del Estado. Y se les paga un sueldo que está por debajo de lo que se llama mínimo, o sea, lo que el Estado Nacional define como sueldo mínimo vital y móvil. Ajá, bien. Esto es lo que ustedes llaman muchas veces trabajo precarizado, ¿no? Trabajo precarizado, trabajo en negro. Araujo, otra una preguntita. Bueno, recién nos comunicábamos telefónicamente con Carlos Hortellado y también nos pintaba un panorama bastante malo en cuanto a lo que es la salud, en este caso que se está por inaugurar un laboratorio y no se puede hacer porque faltaba lo básico del agua caliente. También con él tocamos el tema de esta suma fija que dio el señor gobernador. Él decía que era un capricho, ¿no? Como que estaba enojado por lo de Medasur. ¿Qué pasa con esa suma fija? ¿Que se consultó a los gremios?
Directamente se nos pasó por encima los gremios, porque nosotros habíamos hecho un pedido en conjunto, todos los gremios, unificamos el pedido en 2.500 pesos. En ATE creíamos que las necesidades para una canasta Navidad debía ser mayor, o sea, debía ser, las necesidades son de un gasto mayor teniendo en cuenta los precios reales. Seguro. Pero bueno, unificamos con los demás gremios un pedido de 2.500 pesos, hicimos un pedido de audiencia que no fue respondido, hicimos una concentración en Casa de Gobierno y la Asamblea nos avaló a los secretarios generales para ir a intentar un diálogo con el gobierno. No fuimos atendidos, luego nos dijeron que habíamos sido apresurados, que nos iban a recibir esta semana. Y bueno, y anoche el gobernador hizo el anuncio pasando por encima de las condiciones gremiales, desconociéndonos, yo diría que incluso hasta desconociendo nuestro accionar, ¿no es cierto? Ninguneándonos, en una palabra, a los dirigentes sindicales, que también hemos sido votados por los compañeros, hemos sido elegidos por los compañeros para representar la función que representamos. Por lo tanto, el gobernador hizo un acto de descortesía hacia nosotros, además de dar una suma fija insuficiente, porque no es ni la mitad de lo que estábamos pidiendo. Claro. Es muy lejos eso, lo que nosotros ayer destacábamos, hoy mejor dicho, Hoy sí. Ayer lo hablamos, pero hoy lo hablamos acá, que es muy lejos de lo que ustedes habían pedido. Y otra cosa que nos llama la atención es que se habla de 41.000 empleos públicos, cuando para nosotros empleos públicos hay 23.000 en toda la provincia. Si sumamos los compañeros jubilados, estaremos en 30.000. Pero 41.000, 12.000 siguen faltando. no sabemos dónde están y por qué, porque entonces, lógicamente, si tenemos que hablar de 40.000, estamos hablando de una cantidad mucho mayor, estamos hablando de unas cifras que se achican, ¿no es cierto? 50 millones no es lo mismo. Y creemos que el esfuerzo que hizo de 50 millones es insuficiente. Nosotros pensábamos que iba a destinar 70, 80 millones de pesos a una suma fija, que es lo que la provincia está en condiciones de poner. Ah, claro. O sea, ustedes cuando lo pidieron evaluando cuáles eran las posibilidades concretas. Es decir, siempre tenemos ese debate. En ATE nosotros siempre decimos que hay que partir de las necesidades. Por eso hablamos de 3 o 4 mil pesos para las fiestas. Sí. Los otros compañeros dicen, no, bueno, pero las posibilidades. Bueno, entre necesidades y posibilidades siempre hay una discusión. Buscan el equilibrio. Se busca un equilibrio. Entonces se dijo, bueno, 2.500 que estaba más cerca de las posibilidades. Claro. Hablando de 23.000 pesos, de 23.000 empleos públicos, 2.500 pesos, estamos hablando de 80, 90 millones de pesos. Claro. Pero bueno, están en 50 y para distribuir entre 40.000. Me parece una exageración. Claro. ¿Cómo se proyecta el 2011? 2012. 2012. Ya se nos viene el 12. Ya estamos encima y bueno, mal, porque en este sentido, si no hay diálogo, nosotros pretendemos dialogar, pretendemos lo lógico, lo correcto, lo democrático sería que el gobierno tenga paritarias con los trabajadores. Eso es lo que corresponde. Mientras no hay paritarias, lo que debería haber es por lo menos un diálogo. Dice, bueno, ¿usted qué piensa? Nosotros pensamos tal cosa. Y dice, bueno, mis posibilidades son tales. Y uno se maneja, pero así que... Claro. Porque este fue un año, 2011, fue un año muy movido en cuanto a las movilizaciones y en cuanto a los reclamos, que por ahí se pudo notar más a la gente en la calle que otros años. Digo, pero hubo un pedido fuerte. El mismo gobierno está preocupado por el año que viene. A eso voy. El año que viene probablemente sea... La nota de presupuesto que elevó el gobierno habla de la crisis europea, de cómo eso va a afectar en nuestro país. Es una preocupación que tenemos los trabajadores, porque lo que no queremos ser nosotros quienes paguemos. Claro. Porque acá se habló, la presidenta habló de que hubo empresas que se cansaron de ganar dinero. Bueno, que sean esos los que paguen la parte de la crisis que les corresponde. Siempre los trabajadores, no. Claro. Entonces acá, si se aumentan los créditos, si se aumentan las tarifas, los impuestos, si se aumenta lo que va a ser el interés de los créditos, que ya se aumentó y aumentó casi un 70% de octubre a diciembre, quiere decir que empezamos nosotros pagando. Claro. Cuando no nos correspondería pagar. Claro. Ya está planeado que ustedes se reúnan, digamos, para el año que viene. Ya están viendo cuándo van a volver a reunirse para comenzar a pedir audiencia.